Buenas noches, comunidad. Esta vez trayéndoles dos historias, aunque no son de fantasmas, ni de demonios, ni nada por el estilo. Más bien son de fallos en la realidad o cambios dimensionales. No sé cómo lo quieran ver ustedes. A pesar de todo, son muy interesantes. Espero que les gusten. De ser así, por favor regálenos un me gusta. También les pido que por favor nos apoyen con un comentario. Si no se han suscrito, por favor háganlo. Más adelante vienen historias muy buenas. Compartan el contenido. Como les dije en el video pasado, aunque a usted no le guste el contenido, por favor compártalo. Recuerde que en gustos se rompen géneros y quizá a la persona a la que usted se lo envíe si le guste. A usted no le cuesta nada y para nosotros sería de una gran ayuda. Así que póngase cómodo, apague la luz o cierre los ojos porque esto acaba de empezar. ¿Qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. De modo que sin tener nada más que agregar, comenzamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Benito Lazo. Soy originario del estado de Michoacán. En este momento tengo 43 años y lo que les voy a contar me sucedió hace casi 20 años. Es una historia bastante corta, pero la verdad siempre me ha intrigado, pues sinceramente pienso que me desplacé de mi propia realidad hacia esta. ¿Y por qué lo digo? Porque estoy 100% seguro de que en mi propia realidad mi vida era mucho más plena y feliz. Por aquellos días yo tenía 23 años y por alguna razón de la cual la verdad ya no me acuerdo, tuve que hacer un viaje desde mi municipio que está al oriente de Michoacán a la Ciudad de México. Era temprano cuando abordé el autobús hacia allá, más o menos las 6 de la mañana. También aclaro que no era la primera vez que yo iba hacia ese rumbo. Me gustaba mucho ir porque aparte de que veía a algunos familiares que tenía en Ciudad de México, también aprovechaba para hacer algunas compras allá mismo. En el autobús siempre me gustaba sentarme en el lado derecho del mismo. Aclaro que esto solo era al viajar desde mi municipio hacia Ciudad de México, porque obviamente al venir de regreso mi lugar favorito era el izquierdo. Esto con la finalidad de siempre tirar hacia el mismo lado, y una vez aclarado ese punto, continúo. Así que como les decía, abordé el autobús sin mayor novedad ni contratiempo, y de esta forma transcurrió la primera media hora, y justo por la mitad de camino de entre mi municipio y otro que está más al sur, me gustaba mucho mirar un cerro que tenía forma de manopla de béisbol. Era una forma bastante perfecta. A mí me encantaba mirarlo porque además el béisbol es uno de mis deportes favoritos. Y esa vez en mi viaje no fue la excepción. Al pasar por este punto me le quedé mirando a este hermoso cerro y ahí estaba, majestuoso. Le empezaban a dar los rayos del sol y se veía maravilloso, coronado con los majestuosos rayos del astro rey. El camión siguió avanzando y yo llegué a mi destino, que era Ciudad de México. Hice lo que tenía que hacer y recuerdo que en esa ocasión no me regresé de inmediato. Me quedé con una hermana que vivía por el estado de México, para ser un poco más específico, por Chalco, estado de México. Mientras estuve allá todo estuvo normal, nada fuera de lo común, ni nada fuera de lo ordinario. Y
y al siguiente día que me tenía que regresar, abordé el autobús cerca del mediodía en la central de la estación Observatorio, y esta vez pedí a la chica de los boletos que me diera un lugar en la parte izquierda de dicho autobús. Pues como ya se los mencioné, en la mañana al abordar el autobús me fui mirando del lado derecho del mismo, y en la tarde me iba a venir mirando del lado izquierdo, pues a mi modo de ver los paisajes eran mucho más hermosos de este lado, aparte de que yo sabía que tenía que volver a pasar justo frente al cerro que tanto me encantaba. Y también quiero volver a mencionar que no era la primera vez que viajaba, de hecho lo hacía seguido, cuando menos una vez cada 3 meses. Pero entonces, al pasar justo frente a mi amado cerro, por absurdo e increíble que parezca, me llevé la desagradable sorpresa de que ya no era el mismo, ya no tenía la forma de manopla. Este cerro era un cerro común. De nuevo hago la aclaración de que yo lo veía cada vez que viajaba, es decir, yo estaba 100% seguro de que este era un cerro con forma de manopla de béisbol. Y entonces, ¿qué demonios acababa de ver? ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Por qué ese cerro que yo acababa de ver ya no tenía esa forma? Era un cerro común, tan ordinario como cualquier otro. Y la verdad, amigos, no sé qué pudo haber pasado, pero nunca jamás volví a mirar el cerro que tenía forma de manopla. Y hasta la fecha, cada que paso por enfrente de este lugar, miro hacia allá esperando verlo, esperando ver aquel amado cerro que tanto me gustaba. Y es que la verdad, si les he de ser muy honesto, no sé si es o ha sido mi percepción, pero a mi modo de ver, desde que esto sucedió, mi vida no ha sido la misma. No sé si fue que me sugestioné o algo más pasó, pero a mi modo de ver, mi vida empezó a volverse un desastre. Desastre que estoy seguro que antes de mi cambio de dimensión no existía, pues todo iba bien. Yo era feliz y las cosas marchaban de maravilla. Y ahora, cada que paso en este mismo lugar, ahora con más ganas, volteo a mirar al cerro a ver si alguna vez vuelve a ser el mismo cerro que tanto me encantaba, a ver si alguna vez logro regresar a mi dimensión, a esa dimensión donde mi vida era maravillosa, a esa dimensión donde mi esposa me amaba, a esa dimensión donde todo parecía brillar con luz propia, porque en esta todo me parece opaco y sin chiste. Y aunque mi esposa pareciera ser la misma persona, pero no lo es, o lo es solo en la apariencia, pero no en sus sentimientos, porque además ni siquiera estamos juntos, y cuando en ocasiones nos llegamos a ver, solo veo odio y desprecio en sus ojos. Y esa es mi historia. Por favor, si alguien tiene una explicación para lo que me sucedió, me gustaría leerla en la caja de los comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen, comunidad, la primera historia. Vamos con la segunda. Si les gustó, por favor suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Regálenos un like, compartan, o cuando menos déjenos un comentario. Y ya sin más dilación, vamos con la segunda. Buenas noches, bisonte y comunidad. Mi nombre es Abraham Botello. Soy
Soy del Estado de México, casi pegado al estado de Michoacán, y fue en este lugar donde pasó lo que les voy a contar. Aclaro que no es mi historia, esto le pasó a mi abuelo, aunque él ya no está, él ya se encuentra en un lugar mejor. Entonces, para podérselos contar y que me sea un poco más fácil, se los voy a contar en primera persona como si fuera él mismo. Ojalá que les guste. Él nunca fue una persona fantasiosa, así que todos en mi familia estamos 100% seguros de que esta es una historia real. Así que ya comienzo. Mi nombre es Wenceslao Celestino Botello, y esto me pasó cuando yo tendría unos 30 años, más o menos. Por aquellos días mi comunidad era bastante pequeña. Eran tiempos difíciles. Lo digo porque con mucho esfuerzo logré hacerme de algunos animales, unas pocas cabras y unas pocas borregas, así como también un par de burros, mismos que utilizaba para llevar algunas cosas pesadas a vender entre poblados. Por aquellos días no tenía hijos grandes que pudieran ayudarme con las labores del campo o cuidando a los animales, así que tenía que hacerlo yo o mi esposa. Así que cierto día que terminé temprano las labores del campo, llegué a casa y abrí el corral para sacar a pastar los animales por un rato en la tarde. Era una tarde soleada, de esas de la época de secas, cuando el sol se siente que cae en los campos con toda su fuerza. Recuerdo que serían más o menos entre 2 o 3 de la tarde, y yo iba con toda tranquilidad arreando los animales para que pudieran alimentarse. Y después de un rato miré que ya estaban satisfechos, pues dejaron de comer y se fueron a meter debajo de la sombra de un árbol. Entonces yo decidí que era buena idea sentarme a descansar también ahí debajo de la sombra de ese frondoso fresno. Y así lo hice, y el lugar estaba tan tranquilo y sereno que no sé cómo fue, pero me quedé dormido. Desperté un rato después bastante desorientado, tan así que por un momento no supe dónde estaba o qué estaba haciendo ahí, pero de pronto lo recordé todo. Recordé que estaba pastando los animales, y entonces me di cuenta, lleno de angustia, de que ya ninguno de ellos se veía por ningún lado. Para este punto hago la aclaración de que ya faltaba muy poco tiempo para que cayera la noche, quizá unos 40 minutos o una hora cuando mucho. Entonces casi corriendo regresé a casa con la esperanza de que los animales hubieran regresado, pero no fue así. Al regresar a la casa, mi esposa me informó de que ahí no habían llegado, y tuve que regresarme a buscarlos. En el camino de regreso me encontré a un señor que ya venía de regreso de su labor en el campo, y aproveché para preguntarle si no había visto a mis animales. Para mi buena fortuna, sí los había visto, y entonces me informó que los había visto subiendo la colina de un cerro que todos conocíamos como el Cerro Boludo. Pero no puede ser, le dije, eso está bastante lejos. Y es que sí, estaba cuando menos a 4 o 5 kilómetros de donde yo me encontraba. Pues por allá fue donde los vi, me dijo, tú verás si me crees o no. Y entonces el señor, sin decir nada más, simplemente siguió su camino. Y pues, ¿qué puedo decir? A mí no me quedó de otra más que ir a buscarlos justo donde él me había dicho. Apresuré el paso, pues como dije, ya estaba por oscurecer, y un rato después ya estaba llegando a dicho lugar. Las cabras son animales sumamente vagos, las borregas no lo son tanto, pero como ya lo había mencionado,
Mi rebaño se componía de cabras y borregas. Para mi buena suerte no se separaban. Donde iban las cabras, allá iban las borregas. Y justo cuando llegué al pie del cerro y comencé a subir, las miré a lo lejos. Aunque ya para entonces ya las penumbras de la noche proyectaban sus sombras por todos lados. Me apresuré a subir al cerro para poderlas alcanzar y bajarlas. Y cuando por fin lo hice, miré sorprendido que estaban debajo de unos árboles de durazno comiendo la fruta que se había caído de dichos árboles. A pesar de que este cerro realmente no estaba tan lejos de donde yo tenía mi humilde hogar, yo jamás había ido hasta allá. Esto lo aclaro porque ahí, en ese cerro, pude ver muchos árboles de duraznos y manzanas bastante cargados de frutas. Y estos árboles eran como si no fueran de nadie, pues no estaban plantados como en las huertas que están plantados en surcos a lo largo. Estos más bien estaban plantados por aquí y por allá, como si alguna vez hubieran salido solos ahí. Aparte de que se veían descuidados, es decir, no parecía que alguien los estuviera cuidando o algo así. Entonces al ver esto, lo que hice fue sentarme debajo de un durazno, pues es mi fruta favorita, y después de haberme cortado cuando menos unas 6 frutas, me dispuse a comerlas, que al fin y al cabo mis borregas y mis cabras ahí estaban cerca y esta vez las estaba mirando. También quiero mencionar que aquella fruta estaba deliciosa, además de que estaba bastante grande, y entonces me levanté de ahí, pues ya para entonces ya había caído la noche completamente, y entonces, a pesar de que hacía frío, me quité mi chamarra, pues no llevaba ninguna otra cosa donde poner algunas frutas, y entonces la amarré con las mangas a manera de hacer una bolsa y la empecé a llenar de manzanas y duraznos. Calculo que cuando menos me llevé a casa unos 3 kilos de manzanas y otro tanto de duraznos. Y entonces, una vez que llené mi improvisada bolsa, regresé con los animales a casa. A mi esposa le fascinó la fruta que llevaba, pues era de la mejor calidad. Y la verdad es que yo también estaba muy emocionado por dicha fruta, al grado de que le mencioné que al día siguiente iría a ver a mi compadre Serapio para que fuéramos a traer más fruta ya por la tarde, pero le dije también que esta vez llevaríamos a los animales para traer varios costales y quizá pudiéramos venderla en el mercado y de esta forma ganarnos unos pesos que tanto nos hacían falta. Aclaro que al decir que llevaría mis animales me refería al par de burros que tenía, pues eran los que utilizaba para carga pesada. Y entonces mi esposa estuvo de acuerdo y así lo hice. Al día siguiente muy temprano me fui a ver a Serapio y le conté lo que me había pasado un día antes. La verdad es que me costó un poco convencerlo, pues no estaba él muy seguro de acompañarme, pues me decía que qué tal si esa fruta le pertenecía a alguien y nos metíamos en problemas. Pero yo le aseguré que no había nada de qué preocuparse, pues que yo ya había traído algunos kilos de ellas y nada había pasado. Y entonces, después de que lo convencí, quedamos que iríamos a dicho lugar como a eso de las 3 de la tarde, y él quedó de llevar 2 burros con varios costales y yo haría lo mismo. Y efectivamente, dándose la hora que habíamos quedado, que eran las 3 de la tarde, llegué a su casa con mis animales y de ahí nos fuimos, tal cual lo habíamos dicho. El camino hacia allá no representó ningún problema,
y más o menos como entre 5 o 6 de la tarde estábamos llegando a dicho lugar. Y entonces fue que empezamos a subir y yo empecé a buscar el lugar exacto donde yo sabía que había encontrado las frutas. Y también para este punto me gustaría hacer la aclaración de que esta segunda vez todavía era de día, o es decir, todavía estaba a la luz del sol. Y entonces comenzamos a caminar por el cerro. Y hablando de cerro, hago la aclaración de que este no era un cerro que tuviera vegetación, o es decir, la tenía, pero solo eran arbustos de no más de medio metro de altura. Y entonces Serapio y yo comenzamos a buscar, pero subimos, bajamos y lo caminamos todo por aquí y por allá, y los malditos árboles jamás aparecieron. Y también algo que olvidé mencionar fue que cuando fui a ver a Serapio para convencerlo de que me acompañara, le llevé algunas frutas de las que yo había llevado a mi casa la noche anterior. Y además él me conocía, sabía que yo no era fantasioso. Esto lo digo porque en ningún momento me reclamó o que se hubiera burlado de mí pensando que todo lo había inventado. Lejos de eso, yo podía ver en su cara el mismo desconcierto que creo que yo lucía en la mía. Y lo que son las cosas, lo que hace la maldita necesidad. Digo esto porque tanto Serapio como yo no quisimos irnos de ahí hasta haber peinado más de 3 o 4 veces todo el cerro, pero sin resultado alguno. Ya era muy entrada la noche cuando por fin decidimos regresar a nuestras respectivas casas. Y esa es la historia de mi abuelo, comunidad. Gracias por leernos y le mando un saludo y un abrazo a cualquiera que escuche esta historia. Comunidad, pues esa es la segunda historia. Ojalá que les haya gustado. Por favor suscríbanse, den like y compartan. Y ya a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio.